Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el segmento La Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora estudiar la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta lección hemos visto la lección número 1, siguiendo a un líder invisible. Hemos dado respuesta a preguntas como ¿qué provisión hizo Jesús para aquellos que creerían en él sin poder verlo? Analizamos nuestra primera lectura para memorizar del trimestre, Primera de Pedro 1, 8 al 9. Y presentamos el concepto clave, ver para creer, demostrando que aun cuando no podamos ver a Jesús con los ojos literales, con la vista literal, la Biblia nos muestra que sí podemos palparlo, o sea, tocarlo. Hechos 17, 27. Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esta semana estamos estudiando la lección número 2. ¿Cómo experimentar el poder de la palabra de Dios? En esta lección queremos dar respuesta a la pregunta: ¿en qué consiste el poder del cristianismo? El poder del cristiano está en la oración, ¿verdad? Dice el himno, el poder del cristiano. La semana pasada presentamos cómo desarrollar el sentido del tacto y el sentido de la vista espirituales. Y esta semana queremos presentar cómo desarrollar el sentido del oído espiritual. Juan 6:33 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Palabras. ¿Qué son las palabras? Las palabras salen de la boca de alguien. No pueden producirse palabras si no salen de la boca de alguien. Por eso el concepto clave de esta semana es el poder de la palabra de Dios. ¿De boca de quién sale la palabra que tiene poder? De la boca de Dios. Por eso, el estudio de la Biblia es presentado como un medio proporcionado por Dios, para el desarrollo de nuestras facultades. Él nos dice, es Él el que nos dice, el propio Dios el que nos dice, escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque a ustedes les parece que en ella tenéis vida eterna. Y el propio Dios dice, sí, ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, a la hora de estudiar la palabra de Dios, tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Con esfuerzo y dedicación. Acá, en este versículo 5, Juan 5:32, se resalta que la comprensión de los principios bíblicos
y la revelación de sus verdades no se logran con un estudio ocasional o superficial, sino a través de una búsqueda constante y la unión de las diferentes partes de las Escrituras. Esto implica un esfuerzo sostenido para abarcar y comprender las verdades de la revelación. El poder, un poder incomprensible. La Tierra es un hermoso planeta. No es, sin embargo, comparativamente más que una diminuta esfera en un perdido rincón de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se han enviado al espacio poderosos telescopios que continúan revelando un vasto universo mucho mayor de lo que podíamos imaginar en el siglo pasado. Hoy sabemos que existen miles de millones de galaxias que incomprensible y qué incomprensible poder fue el responsable de la existencia de todo eso. ¿Qué fuerza la sostiene? Estas son las lecciones que inquietan a los científicos y que ya hace más de 2 milenios y medio la Biblia contestó con claridad. Génesis 1, 1 al 3, 6 y 9. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sobre las aguas de las aguas. Dijo también Dios, júntense las aguas y que estén debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. ¿Qué evidencias encontramos en este pasaje, en estos pasajes y en Juan 1, 1 al 3? De que el Espíritu de Dios y que el Verbo de Dios obraron juntos en la creación. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En una ocasión Jesús se dirigió a varios de sus dirigentes judíos, mencionando quién y quiénes eran los que testificaban acerca de su verdadera identidad. Lee Juan 5, 38 al 40 y responde a las siguientes preguntas. Según Jesús, ¿con qué propósito los judíos estudiaban las Escrituras? ¿Qué importante asunto o tema pasaron ellos por alto en su estudio?
¿Por qué no pudieron darse cuenta de lo que habían dejado de reconocer? Juan 5, 38 al 40 nos dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entre los judíos había un dicho atribuido a Geliel, el célebre rabino, que decía: quien ha atesorado para sí las palabras de la Torá, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. Jesús parece aludir a este dicho cuando afirma que al estudiar la palabra de Dios encontraremos el camino que nos llevará a la vida eterna. El problema de los escribas y fariseos no radicaba en que ignoraran la revelación divina. Su problema era que la estudiaban únicamente para buscar argumentos que apoyaran sus ideas legalistas y que rechazaron la máxima revelación de Dios, Jesucristo. Al rechazar al Mesías, ellos pusieron de manifiesto su falta de percepción y, por lo tanto, no pudieron ser alcanzados por el poder de Dios. Mateo 22, 29. Cuando usted rechaza escuchar la palabra de Dios a través de su palabra escrita, le ocurre exactamente lo mismo que le ocurrió a estos teólogos del tiempo de Jesús. Para hoy martes tenemos Jesús y las Escrituras. Cuando tú tenías 12 años de edad, ¿cuánto era lo que conocías de la Biblia? ¿Podrías repetir de memoria varios versículos? Con apenas 12 años, Jesús demostró que conocía a fondo la palabra de Dios, a tal punto que pudo discutir con los rabinos y los escribas respecto a la interpretación de diferentes textos. Mire la experiencia en Lucas 46:50. Dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Verso 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Precisamente por su conocimiento de las Escrituras, Jesús pudo vencer las tentaciones de Satanás en el desierto. 3 veces enfrentó la tentación con la frase: escrito está. Confírmelo en Mateo 4, 7 y 10. ¿Cómo podemos encontrar nosotros ese mismo poder a fin de resistir las tentaciones?
Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Elena G. de White escribió: la educación puede obtenerse por el escudriñamiento de las Escrituras. La educación que puede obtenerse por el escudriñamiento de las Escrituras es un conocimiento experimental del plan de la salvación. Tal educación restaurará la imagen de Dios en el alma, fortalecerá y vigorizará la mente contra la tentación y habilitará al estudiante para ser un colaborador de Cristo en su misión de misericordia al mundo. Lo convertirá en un miembro de la familia celestial y lo preparará para compartir la herencia de los santos en luz. Palabras de vida del Gran Maestro, página 24. Jesús utilizó las Escrituras para instruir a sus discípulos, aunque dos de ellos, yendo de camino a Emaús, no se habían dado cuenta de que estaban hablando con Jesús. Este les explicó el papel del Mesías en respuesta a una pregunta que aquellos dos discípulos, luego de leer Lucas 24, 25 al 37, describe la forma en que él les enseñaba. Dice Lucas 24, 25 al 37. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cómo nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Amigos míos, hasta aquí la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Te invito a que te quedes con nosotros durante la mañana de hoy para cerrar nuestra programación con la Escuela Sabática regular que viene a continuación. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por las lecciones adquiridas a través de la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes.
oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano José Moreno. El Señor le bendiga. Gracias.